El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, es tan lógico, ¿no?, escuchar resonar continuamente en estos días de Pascua la palabra resurrección. Una palabra que dice mucho, que habla de vida con mayúscula, porque la experiencia de la resurrección genera en la persona un antes y un después. Y no hablamos solamente de la resurrección después de la muerte natural, sino hablamos de la resurrección que en primer lugar se generó en nosotros el día de nuestro bautismo, porque es ahí donde nosotros, por el sacramento del agua y del Espíritu Santo, vivimos realmente, sacramentalmente, un nuevo nacimiento, y se produjo en nosotros la muerte de Cristo. Con él hemos muerto al hombre viejo, al pecado que engendraba muerte eterna, y hemos surgido, renacido a una vida nueva, a la vida de los hijos de Dios. Entonces hay un antes y un después. Un bautizado no es la misma persona que antes de haber sido bautizado. Pero también esa gracia de la resurrección es una experiencia que se renueva y se adquiere día a día. Cuando vamos experimentando la presencia de ese Espíritu de Cristo vivo en mí, en una percepción de fe, de amor, es como que nos vamos sintiendo invadidos. Es cuando tomamos la decisión de decir, bueno, quiero empezar a vivir lo que soy, un auténtico resucitado. Y entonces entrego mi vida cada día a ese espacio de intimidad con Dios, de silencio, donde puedo vaciarme en Él, donde puedo en ese vínculo con Él de intimidad, de soledad, de silencio y de tiempo, vaciarme en Él, para que Él me llene de su amor divino, renueve su presencia en mí, me haga tomar conciencia de esa verdad absoluta, que es en definitiva una decisión de Dios, que tomó la iniciativa y así lo quiso, ¿no? Nos creó y nos amó tanto que quiere vivir en nosotros, en una intimidad, hasta siendo de nosotros, en eso de decir nuevas criaturas, seres divinizados. Si decimos con toda propiedad y plenitud, con toda verdad, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, como lo supo decir casi al término de sus días, dejándonos un testimonio impresionante el apóstol San Pablo, nosotros también hoy podemos decir realmente, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, para mí la vida es Cristo. Y fíjense que cómo el Señor insiste en el Evangelio sobre este tema. Ya en la primera lectura que venimos escuchando del libro de Hechos de los Apóstoles, hoy vemos que tras la muerte de Esteban se produce una gran persecución en Jerusalén, esa persecución de odio, de broncas, de envidias contra los cristianos, que no, por aquellos judíos y autoridades religiosas que no podían entender este mensaje porque sus corazones estaban duros.
porque sus corazones no querían realmente abrirse, no entendían y prefirieron seguir en esa cerrazón, en ese endurecimiento, en esa ignorancia, ¿no? Y lo que lo llevó eso es a que al odio persecutorio empezaron a perseguir a los cristianos y se produjo una gran dispersión. Pero fíjense, y aquí un poco el viejo dicho que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? En medio de la persecución donde los cristianos tuvieron que irse a otras ciudades y escapar porque había peligro de muerte, ¿no? Ahí aprovecharon, no se dejaron llevar por el miedo, no se callaron la boca sabiendo que corrían riesgo porque se venían encima de ellos los perseguidores, sino que aprovecharon la ocasión en el lugar donde les tocó estar, refugiándose, para predicar a Cristo, para anunciar, porque les había pegado tan fuerte realmente esa experiencia del resucitado que sentían eso, que Él vivía en ellos y que ya no podían callarse, porque eso es algo que está por sobre todo, aún por la propia vida. Y aunque esto de predicar a Cristo donde yo estoy traiga peligro a mi vida, peligro de muerte literalmente, porque en Roma y en Jerusalén y en los alrededores, en aquellas épocas y mucho tiempo después, en plenas persecuciones que se extendieron a lo largo de varios emperadores romanos, ¿no? Hasta Constantino, que llegó y logró una paz con la iglesia. Hasta ahí pasaron antes varios años que obviamente fueron de grandes persecuciones muy crueles, con varios emperadores, entre ellos tal vez el más conocido por la violencia de lo que fue la persecución y muerte, ¿no? Fue Nerón, el que inventó en el Coliseo Romano esos circos donde los cristianos eran quemados o eran devorados por fieras, mientras que los romanos se divertían viendo el espectáculo, ¿no? Ese famoso pan y circo de Nerón para con los romanos. Y los cristianos eran las víctimas, eran los que entretenían muriendo y desangrándose por el Señor. ¿Y todo eso por qué? ¿Cómo se daba? ¿Por qué? ¿Qué hacía posible semejante entrega, semejante testimonio? Bueno, esa experiencia es una experiencia espiritual que todo cristiano, por el don del bautismo y la gracia de Dios, está llamado a experimentar o a renovar, porque tal vez la hayamos experimentado, pero a veces pasa que la vida nos va llevando por tantas cosas que como que se va enfriando la experiencia del primer amor. Bueno, hay que refrescarla, hay que renovarla, ¿eh? Nunca se apaga el fuego del Espíritu en vos, ni en mí, ni en nadie, nunca, nunca, nunca. Lo que tenemos que animarnos deteniéndonos y en esa toma de conciencia así, atizar el fuego que está encendido para que sacándole la vieja ceniza vuelva a resurgir la brasa encendida que nuevamente emane una llama de amor que consuma todo mi ser. Y en esa consumición de amor, ahí está Cristo saliendo en mí y mi testimonio de vida, un testimonio que se da de muchas maneras. Cuando está la experiencia de Cristo en mí y esa maduración y conversión continua, ¿no? Ese cambio de amor en mí, eso se da, el testimonio se da de muchas maneras. No solo predicando, porque está bien, puede ser, la necesidad de anunciar, de contar, de hablar de Dios, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, al contrario, con orgullo. Esa es una manera, sin duda, que contagia y que a algunos tal vez les moleste porque la persecución hoy también está. No te van a correr para matarte, pero cuando uno ya hablar de Cristo y manifestar la fe en un ambiente y dar testimonio de Cristo requiere del cristiano convicción, sí, y valentía. Porque muchas veces está el pudor, que suele ser una tentación. No, yo que acá no vale la pena, si están en otra, ¿para qué? Para que se rían, si no me van a escuchar, si no les importa, si están en otra. Bueno, es problema de ellos si están en otra, pero si a mí se me da la oportunidad de hablar del Señor, no puedo callarme y tengo que hablar.
Y si alguno se siente molesto, ofendido, o mira para otro lado, o se te ríe, o caza el celular y está en la suya, problema de él o de ella. En una ocasión, esto fue en un ambiente religioso, me acuerdo, estaba en otra parroquia, y era una misa de primeras comuniones. En las misas de primeras comuniones, ustedes saben, viene de todo, todo tipo de gente por la familia, que viene el tío, el padrino, el abuelo, con los nenes, y se encuentran después de tanto tiempo. Eso pasa a veces en los bautismos también, ¿no? Porque son como encuentros más bien sociales, y ya que estábamos a la iglesia. O se suele dar también, digo por mis experiencias, cuando se celebra un aniversario de difunto, o un mes que murió y se junta toda la familia y vienen todos a la misa. Y ustedes ven que en medio de la misa o en medio hay un saludo, beso, abrazo, ¿qué tal? Chau, la foto. Así es. Y cuando uno empieza la misa hay gente que como no está acostumbrada a estas cosas del silencio, de la escucha, porque están sintonizados ya muy por el mundo, ¿no? Muy consumida la atención en el mundo, y la gente no tiene quietud, no puede conciliar la quietud. Están muy acelerados. Entonces es lógico estar tranquilos en el silencio y la escucha. Les cuesta, por la ansiedad misma que hoy se vive también. Entonces el cuchicheo, el movimiento, no prenden un cigarrillo en el templo todavía porque todavía respetan eso, pero no se extrañen de que alguno pueda hacerlo. Entonces yo me acuerdo en esa ocasión, viendo que había mucha incomodidad, bullicio, que estaban más preocupados por la foto del nene de la comunión que por la misa en sí mismo. En un momento le dije, miren, en aquella parroquia había una plaza enfrente. Dije, miren, gente, con todo respeto y cariño, pero yo veo que no les interesa lo que estamos celebrando y bueno, y están conversando, molestos, qué sé yo. No sean problema, no se sientan obligados. Vayan miren qué hermosa plaza hay enfrente, grande, toda una manzana de plaza. Crucen, distiéndanse, charlen, fúmense un cigarrillo, conversen, encuéntrense, y cuando termina la misa, vuelven a recibir o a saludar al nene o a la nena. ¿Para qué se van a quedar si no tienen ganas? Si no tienen voluntad, están en otra. Más o menos, palabras más, palabras menos, ¿no? Les dije así. No salieron muchos, y lo curioso fue que después se cayó todo el mundo, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Pero ¿a qué voy con todo esto? Y que hay gente que hoy día pasa lo mismo que en la época de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y fueron bautizados muchos de ellos, tomaron la comunión seguro. ¿Y cuántos hay que te dicen, padre, yo fui monaguillo, pero hoy no te rezan ni un Padre Nuestro? La situación de la vida es así. Y si bien las épocas cambiaron, siempre en todas las épocas hubo de esto. Grandes santos y comprometidos, gente de fe profunda y madura, y lo otro. Porque la fe, decía por ahí un sabio fraile dominico, la fe no es para todos, decía él, pero no diciendo que la fe no la tengamos todos. Todos tenemos la fe, porque Dios quiere que creamos en Él. Jesús dijo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lo dijo Jesús. Y Él dio la vida por todos, no por algunos. De manera que la voluntad de Dios es que todos conozcan, todos crean y todos vivan su fe. Dios feliz de eso. Pero no es para todos, porque lamentablemente si la fe no se la cultiva, si la fe no se la ve como un valor, inclusive como un camino de liberación, de plenitud, si no se la ve así, esa fe que me conduce a Cristo resucitado, que me configura con Él, si no se la ve así, y la fe es algo más. Sí, padre, yo soy católico, apostólico, romano. Perfecto. Y eso lo tienen claro. O sea, el título. Después de ahí, a que puedan hacer de eso un estilo de vida, y miren, hay mucho por delante. Entonces, no tengamos miedo, y vuelvo a esto,
a padecer un poco, como los apóstoles, el desprecio, o como los primeros cristianos, la persecución, la burla, o la indiferencia, que a veces es peor, a veces es peor. Dicen, hablando de indiferencia, que hay una especie de estudio hecho de psicólogos que se estudió que de 3 hijos, uno muy querido, otro muy perseguido por los padres porque era revoltoso, muy así, y otro indiferente. El indiferente es el que más sufre y el que después, cuando era grande, tuvo más problemas. Ni el rebelde, ni el muy querido, digamos, muy mimado por lo que sea, tuvieron tantos problemas futuros, o sea, en su maduración, que el que resultó indiferente. Y a veces resultan indiferentes no porque el chico sea ni bueno ni malo, sino porque como es normal, no genera problemas, estudia, hace su vida, es solitario. Entonces, él no tiene problema, dicen los padres. Este sí, porque me saca caras verdes. Y porque necesita más afecto, porque es el más debilucho, porque es el más necesitado, entonces lo consienten más. Bueno, de los 3, el indiferente, al que les generaron indiferencia, sí, involuntaria tal vez, fue el que más sufrió en el futuro. Más desarraigo sintió en su corazón. Y bueno, hoy pasa con la fe algo así, ¿no? Es decir, el cristiano verdadero, en un mundo como el de hoy, es indiferente. Bueno, ya vos y tu fe, ustedes que creen, ustedes que dicen, ustedes defensores de la vida, ustedes con sus valores, sus principios, su iglesia, está bien, recen por mí. Recen, miren, tengo un problema, recen por mí, ustedes que rezan tanto y van a la iglesia, recen por mí. Así, todavía te usan. Está bien, voy a rezar con gusto, sí, porque ¿cómo no? Voy a rezar. Ustedes los cristianos que estén ahí, Cáritas, ¿por qué? Yo te mando gente para ayudar. ¿Y vos qué haces? O sea, nos usan a veces, inclusive, por la indiferencia, entre otras cosas, que no deja de ser una forma de persecución, para la cual tenemos que estar nosotros afirmados y cada día más convencidos en la identidad. Vuelvo siempre con la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy lo que creo? ¿Soy hijo de ese Dios que tanto me ama? ¿Reproduzco en mi vida la presencia viva de Jesucristo resucitado que está en mí? ¿Eso soy realmente? ¿Esto me engendra vida eterna? ¿Quiero eso? Y eso me lleva a dar testimonio, porque un poco de ahí se mide, ¿no? Mi fe se mide en el testimonio, en el servicio. Porque una fe que no me lleva a un compromiso, a un entusiasmo, a una predicación, a una entrega de alguna manera, y yo no sé qué tipo de fe es. Bueno, alcanza con decir creo y me encierro y soy un ente. No, la fe me va a llevar, es automático, es como una especie de consecuencia, como puedo, aunque más no sea orar por el mundo, por si no puedo hacer otra cosa, que no es poco. Pero la indiferencia existe y la persecución está, como en aquella época, de otra manera, sutil, pero también dolorosa y cruenta, que genera, entre otras cosas, que muchos cristianos, al no encontrar un protagonismo por una fe tal vez un poquito inmadura, al no encontrar un protagonismo por ser cristianos y por estar, terminan desilusionándose. Y en esa desilusión terminan tomando otro camino. Porque en el fondo la fe, al no estar madura, lo llevó a buscarse a sí mismo y no a Jesucristo y al servicio por la iglesia y por los hermanos desinteresadamente, aún dando la vida. Tanto la vida en esto, ¿no? En que no me tengan en cuenta, en que no me lo reconozcan. Total, yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé por quién lo hago y por qué lo hago.
Bueno, ven, todo un proceso de amor, que no nos tiene que a nosotros faltar nunca. Por eso el discernimiento y la revisión en nuestra vida, que nos lleva a intimar con Dios. Porque en definitiva, y ya termino, el secreto es intimar con Dios. Estar con el Señor, a solas, hacer oración, en escucha. Dejar que la palabra que escuchamos o que leemos, sea en misa o en casa, en nuestras Biblias, sea una palabra que realmente penetre. Siempre es lindo leer orante la palabra, como quien lee un texto, pero en oración, en presencia de Dios, porque es palabra de Dios que te habla. Y que quien sabe en alguna frase, en alguna palabra, en algún versículo, te tocó, te dijo algo, te movilizó, y uno dice, pucha, ahí me tengo que quedar, porque ahí me tocó, ahí me está diciendo algo. Y quién sabe te lleva después a pensar o a profundizar realmente en algo de tu vida, que esa palabra te está respondiendo, que esa palabra en esa oscuridad te está dando luz, te está sanando. Así es el Señor. Y así es nuestra historia cristiana, nuestra historia de apóstoles y discípulos de hoy día, como lo ha sido en aquella época. Cristo en mí obra, me habla, se me manifiesta el Señor en mi corazón, no con cosas raras, no con apariciones, no, eso no, el Señor es simple. El Señor se manifiesta desde la simpleza de la vida, pero el que está atento realmente, el que está despierto, ese lo ve, lo siente. Y uno ve cómo el Señor obra, aún en los momentos duros, como pasó con esta gente, los perseguían, se tuvieron que escapar, tuvieron que dejar su ciudad para irse a otros lados porque corrían muertos. Y ahí, en esos lugares, lejos de todo, casi sin nada, anunciaron a Cristo. ¿Ven? A veces en los lugares más o las situaciones más complejas son las mejores ocasiones para poder anunciar el reino, anunciar a Jesús, con nuestro testimonio de fidelidad, de perseverancia, porque el Espíritu Santo lo hace. No soy yo, es Él en mí. Demos gracias al Señor, queridos hermanos, por todo lo que nos dice Jesús, por todo lo que nos hace Jesús. Él está haciendo en tu vida, está haciendo mucho el Señor en tu vida. Aunque no lo percibas, está haciendo mucho en tu vida. Mucho, más de lo que te imaginas, en tu vida, en tu corazón, en tu historia, en tus antepasados, todo esto que estamos rezando, haciendo, celebrando, todo lo que estamos viviendo, proyectando en la vida personal, comunitaria, todo esto muestra que Dios está metiendo su mano en tu vida, y grande, mucho, mucho, no tengas miedo, aunque haya todavía dolores, aunque haya tristezas, aunque haya nostalgias, el Señor está obrando en tu vida, el Señor está. No te olvides que cada comunión que haces, cada misa que vivís, cada rosario que rezás, cada momento de adoración o visita al sagrario que haces, eso no cae en saco roto, no. Cada acto de amor que das, cada gesto de misericordia, cada mano que extendés a quien lo necesita, aunque sea un vaso de agua, como dice el Señor, nada queda sin recompensa. Por eso el Señor está haciendo maravillas en la vida de ustedes, en la nuestra, en la de la comunidad también. Estamos honrando a la Virgen, estamos con ella, estamos queriendo celebrarla a ella, su fiesta, porque ella está aquí, eligió estar acá, quiso quedarse como madre en este lugar, así como lujanera, y queremos honrarla, tomamos conciencia de que es así. ¿Cómo no vamos a festejar a nuestra mamá si ella está acá? Es mamá. Todo eso no es gratuito, da como fruto a su familia una bendición enorme y muchas bendiciones. Por eso ánimo, que nada ni nadie nos quite el entusiasmo de sabernos amados por Dios y de saber que Dios está bendiciéndonos, aún en medio de las dificultades que cada uno tal vez tengamos que sí enfrentar. Está orando. Y no dejemos de rezar los unos por los otros, especialmente por los más enfermitos, por los más solos, por los más alejados, por los niños enfermos que hay.
que están padeciendo, inocentes a veces, la enfermedad. Hay muchos de los grupos nuestros de oración, ustedes ven, se pide mucho por ellos y sus padres. En fin, por cuántos hermanos en situación de calle, o cuántos hermanos que por esas cosas de la vida ya no están entre nosotros, están en otros lados. Bueno, bendito sea Dios, que llegue allí donde se encuentren la bendición de Dios. Oramos con alegría y confiamos y seguimos entregándole nuestros corazones al corazón de ella, nuestra Madre Inmaculada. Que así sea.